La mesera, que fue grabada sin permiso, reprodujo la cámara que ellos se olvidaron apagar. Te prometo, miradas que hieren, una humillación que parecía imposible de revertir, un secreto tan prohibido que nunca debió salir, y el momento exacto en que todo cambió para siempre. Parte 1. El viernes en el café Alba siempre olía a pan caliente y a prisa. Lucía entró 30 minutos antes de su turno porque el gerente le había escrito solo 3 palabras: llega más temprano. No explicó por qué. Nunca lo hacía. Se puso el mandil frente al espejo empañado del baño, recogió su cabello en una coleta apretada y respiró hondo como quien se amarra un chaleco salvavidas antes del oleaje. Era buena mesera, rápida, precisa, con esa memoria de cirujana que recuerda 5 órdenes mientras sonríe a la sexta. Pero la ciudad no miraba eso. Miraba su acento del norte, sus tenis gastados, su celular de pantalla quebrada, su libreta llena de cuentas hechas a lápiz. A las 8:07 entraron ellos. 3 trajes, una pulsera de oro asomando por la manga, una sonrisa de quien llega a su propio territorio. Lucía los conocía de vista. El del centro era el abogado que salía en noticias, el de la derecha tenía un programa de radio, el de la izquierda era el hijo de alguien importante que siempre decía pónmelo a mi cuenta. Pidieron como piden los que no esperan que algo les falte. Capuchino doble, jugo sin pulpa, pan sin tostar, huevo sin sal, mesa sin ruido. Lucía anotó todo con pulcritud. Volvió con la charola, dejó el primer plato, el segundo, el tercero. El del centro la miró de arriba abajo, gesto lento como un dedo que mide un vidrio antes de romperlo. A ver, sonríe, dijo, levantando su celular. Antes de que Lucía pudiera decir algo, ya la estaba grabando. Es para el grupo, añadió, que vean lo que desayunamos y quién nos atiende. El clic de la cámara fue más fuerte que la cafetera. Lucía bajó la mirada, apretó la charola para que no le temblaran las manos. Prefiero que no me graben, alcanzó a decir, voz plana, respiración contenida. Ay, relájate, dijo el de la derecha, si sales, sales gratis. Risas breves, cirujanas, cortantes. El gerente apareció desde la barra, sonrisa chica, ojos grandes. Todo bien por aquí. Todo, dijo el del centro, pero dile a tu staff que no se ponga dramático, ¿sí? Estamos de buenas. Lucía tragó aire y siguió trabajando. Aprendió hace años que la rabia se enfría si la tapas con hielo. Pero el hielo chorrea y deja marcas. A las 8:29 el del centro levantó de nuevo el teléfono, encuadre vertical, exposición alta. A ver, di buenos días, licenciado. Buenos días, dijo Lucía, y por favor no me grabe. Eso no vende, reina, contestó, y subió el video a su historia con un sticker de carcajadas. El café siguió como si nada. Mesas llenas, vasos golpeando plato, cucharitas tintineando contra la porcelana. Lucía caminaba como un metrónomo, exacta, silenciosa, hasta que escuchó el primer mensaje de voz del grupo de repartidores que desayunaban en la barra. ¿Ya viste la historia del licenciado?, decía una voz. Subió a la morra del Alba diciéndole que no grabara, jajaja, se le corta la voz, pobrecita. En la pantalla del celular viejo de uno de ellos apareció el video. Lucía, pequeña, encuadrada desde arriba, murmurando por favor no me grabe. El subtítulo que él le había puesto, la que no quiere salir en mis historias llorando de la risa. El filtro exageraba el brillo de sus ojos y apagaba el color de su piel. Lucía sintió la mandíbula rígida y una punzada detrás del oído, como si algo estuviera a punto de romperse por dentro. Se acercó a la barra. Javi, ¿puedes cubrirme un minuto? ¿Todo bien? No, pero va a estarlo. Entró al cuarto de limpieza. Encuentro de trapos húmedos, cloro y silencio. Abrió el casillero donde guardaba su mochila,
Sacó un estuche viejo de lentes que en realidad no tenía lentes. Era una cámara. Una microcámara de botón que antes usaba para documentar acoso en el transporte. La había olvidado meses, como se olvidan las herramientas que recuerdan dolores. La sostuvo en la palma, del tamaño de una moneda, y escuchó su propio pulso, rápido, golpeando costillas. Hoy no, se dijo, hoy no voy a pedir permiso para existir. Salió con la cámara prendida. La colocó en el borde interior del mandil, apuntando hacia la mesa de ellos. Regresó con otra ronda de café. El del centro sonrió como quien guarda un truco que aún no enseña. A ver, buenos días, licenciado, repitió con burla. Lucía dejó la taza frente a él con precisión de cirujano, sin derramar una gota. Buenos días, dijo, licenciado. Él rió, saludó otra vez a su teléfono, leyó comentarios en vivo, dijo aquí todos nos quieren. La cámara de Lucía parpadeó una luz casi imperceptible dentro del mandil. La de él no paraba. A las 8:47 llegó un mensaje a su grupo de amigos, vibración grave que resonó en la madera. El de la derecha lo leyó y se inclinó al oído del centro. Hoy lo sueltan. ¿Seguro? Nos avisaron anoche, ya quedó. Sí, pero no lo digas aquí, que luego graban todo, bromeó, mirando a Lucía de reojo. Otro round de risas. Otra vuelta de humillación convertida en pequeña moneda de entretenimiento. Lucía sintió la piel caliente, los dedos fríos. Hizo la cuenta en su libreta. Cuando estaba por retirarse, el del centro la detuvo con un dedo en alto, dictando como juez. Y sonríe, eso también se anota en la propina. Lucía giró leve la cabeza, apenas, mirada directa apenas un segundo. Sonrió sin dientes. Una sonrisa que no prometía nada. Y se fue. En la barra, Javi le susurró. Te dejaron buen billete, pero lo subió 3 veces, ya está lleno de comentarios. Déjalo, dijo ella, hoy no se borra nada. El teléfono de Lucía vibró. Mensaje de su hermana, prima vio tu video en historias, ¿todo bien? Mensaje de una amiga, que risa el ic, te hizo viral. Mensaje de un número desconocido. Si quieres que lo bajen, pide perdón en video. Etiqueta. Corrección pública. Lucía se quedó mirando esa última frase como quien observa un insecto raro. Pedir perdón. Por no haber querido que la grabaran. Por haber pedido respeto. El café siguió moviéndose alrededor de ella, pero el centro del lugar se corrió a su pecho, a ese latido que empuja cuando la sangre decide otra cosa. A las 9:11, un tropiezo mínimo cambió el aire. Una taza resbaló en otra mesa, un cliente se levantó de golpe y la silla raspó el piso con un quejido largo. El del centro se puso de pie también, sin razón aparente, como quien se estira antes de jugar. Vayan pagando, dijo a los otros, tengo algo que hacer antes del programa. Lucía los vio caminar hacia la puerta. El gerente hizo una venia pequeña, servil, ese gesto que enciende todas las alarmas. Entonces pasó. Mientras el del centro acomodaba la chaqueta, se le cayó del bolsillo una tarjeta blanca con una franja azul. Lucía lo vio. Él no. La tarjeta quedó a 10 centímetros de su pie, boca abajo. Una parte asomaba un sello holográfico y un código grabado. Lucía se agachó como quien recoge una miga. La tarjeta era una credencial de acceso con la palabra sala y un número. Debajo, un nombre. El suyo. No el de ella. El de él. Lucía sintió un frío nítido subiéndole por la espalda. Guardó la tarjeta en el bolsillo del mandil sin mirarla otra vez. Cuando levantó la vista, el del centro ya estaba en la puerta, riéndose de algo que solo él encontraba gracioso.
la microcámara seguía encendida. La de ellos también. Solo que una grababa para humillar. Y la otra acababa de encontrar la primera hebra de la madeja que nadie debía jalar. Lo que Lucía aún no sabía era que esa credencial no abría una puerta del café. Abría otra cosa. Y que si la usaba, no habría paso atrás. Parte 2. Lucía terminó el turno con la mecánica de quien lava una herida sin llorar. Platos, vasos, cuentas, cambio exacto. A las 11:02 marcó salida y guardó la cámara en el estuche de lentes, el estuche en la mochila contra su pecho como si fuera un escudo. No fue a casa. Caminó 3 cuadras y se metió a la biblioteca municipal, edificio frío de mármol con lámparas que zumbaban bajito. Ahí nadie te miraba si no hacías ruido. Se sentó cerca de la sección hemeroteca, donde casi nadie entra. Sacó el celular viejo, le quitó la carcasa rota y deslizó la micro SD que guardaba para emergencias. Conectó la microcámara al teléfono con un adaptador. Reprodujo el video del café. El encuadre era perfecto sin serlo, fijo, a la altura de su pecho, captando mesa, manos, la esquina del celular del licenciado, los platos, el gesto. Y sobre todo, las frases. Hoy lo sueltan. Ya quedó. No lo digas aquí, que luego graban todo. Lucía pausó, regresó 2 segundos, subió el volumen, acercó el teléfono a su oído como si fuera un secreto entre amigas. La risa tapaba cosas, pero los micrófonos viejos también captan lo que se cuela por debajo. En el zumbido, una palabra apenas reconocible. Sótano. Lucía anotó en su libreta, sótano sala 9:30. No sabía si el 9:30 era hora o número. Abrió su mochila, sacó la credencial. La giró a la luz. Sello holográfico con el logotipo del Canal 7. Sala 9. Nombre del licenciado. Abajo, un código QRI, en letra pequeña, acceso restringido. Canal 7. El mismo del programa de él. El mismo que a las 10 tenía una entrevista en vivo con un funcionario que, casualmente, había sido mencionado la semana pasada por un escándalo de contratos. Lucía sintió el clic interno de cuando el mundo, de pronto, se alinea como piezas de metal atraídas por un imán. A las 11:19, un mensaje nuevo al celular. Número desconocido. Última oportunidad. Video de disculpa o tu cara no sale de mi perfil en meses. Etiquetas, trends, audio pegajoso. Te conviene. Lucía miró el techo de la biblioteca, las lámparas zumbando. No respondió. Se levantó, guardó todo, cruzó la plaza con paso firme. Paró un microbús. Bajó frente al edificio del Canal 7, un monstruo de vidrio y concreto con puertas giratorias que tragaban y escupían gente con gafetes. Se acercó a seguridad con la credencial en la mano, el mandil dentro de la mochila y una chamarra encima. Sala 9, dijo, sin temblar. El guardia miró la credencial, la luz verde del lector, el color del sello. Pase. El elevador olía a desinfectante caro. En el espejo, Lucía se vio diferente, no por la ropa, sino por los ojos. No eran los de alguien que va a pedir perdón. Eran los de alguien que va a encender algo. La sala 9 no era una sala. Era un control room de cámaras internas. Monitores en mosaico, cada uno con feeds de pasillos, cabinas, sets. El técnico de turno levantó la vista un segundo y volvió a su consola. ¿Vienes por el chequeo previo?, preguntó, sin interés. Sí, respondió Lucía, vengo a revisar lo de la mañana. El técnico señaló una silla. Grabaciones internas están aquí, disc 3 y 4, pero no te tardes,
A las 12 entra otro programa. Lucía se sentó, dedos temblando solo por dentro. Abrió el sistema. Nombres, horas, carpetas. Café Alba. Se quedó helada. Dentro, cortes de cámara del backstage de un reality de gastronomía grabado ahí días antes. Pero la carpeta tenía algo más. Un subfolder con la fecha de hoy y un solo archivo sin nombre familiar. 11-08-cam-ext. Abrió. La pantalla mostró la fachada del Café Alba, desde una cámara que no era del café. Era una cámara de seguridad del canal, apuntando a la calle, probablemente para monitorear entradas y salidas del staff del programa matutino que a veces cruzaba a desayunar. Lucía adelantó. Aparecieron ellos tres. Entraron al café. Y la cámara, como un ojo frío, siguió grabando todo lo que ocurría desde afuera. A las 8:47, un vehículo estacionó en doble fila. Dos hombres bajaron del asiento trasero, uno habló por radio. Segundos después, el del centro recibió el mensaje. Lo que Lucía había escuchado en el café se veía ahora desde fuera en sincronía. Y al fondo, casi fuera del encuadre, se veía a un cuarto hombre hablando con el gerente antes de que el gerente apareciera con su sonrisa chica y sus ojos grandes. Lucía pausó, acercó, congeló cuadros. En el reflejo del ventanal del café, un detalle. El del centro, con su celular apuntando a ella. Y detrás, un camarógrafo del canal apuntando a él. Dos cámaras. Dos dueños. Dos historias que iban a chocar. Lucía fue a Files. Buscó sótano. Apareció una carpeta por defecto, SOT-registro. Dentro, bits de video del sótano de archivo. Cajas, estantes, etiquetas con fechas, discos duros, cintas antiguas. Y, en la esquina, una cámara fija que miraba una puerta de metal con un letrero rojo, restringido. Volvió a sonar el teléfono. Mismo número desconocido. Último aviso. Video de disculpa en 10 minutos o empezamos ronda 2. Lucía conectó su microcámara al sistema y comenzó a copiar su grabación a un disco del canal. No para borrarla de su aparato. Para duplicarla en el lugar que menos podrían esperar. Una sombra cruzó detrás. El técnico. ¿Todo bien? Sí, dijo Lucía, solo estoy sincronizando con cámara espejo. Va. El reloj marcó 11:42. Lucía abrió la carpeta del set principal donde a las 12 habría entrevista en vivo. Checó la configuración de multicam. Vio algo que la detuvo, una cámara extra sin etiqueta conectada al switch como CamFar. Nadie la había nombrado. Nadie la había coloreado en el mapa de cámaras. Estaba apuntando a la zona del público, no al conductor, no al invitado. Una cámara olvidada. Lucía supo, con esa certeza que no hace ruido, que esa iba a usar. No iba a pedir que bajaran un video. No iba a rogar por silencio. Iba a prender la cámara que ellos olvidaron apagar. Tomó la credencial, el estuche de lentes, la mochila. Se levantó. El técnico ni levantó la vista. El pasillo hacia el set olía a cables calientes y maquillaje. El murmullo de producción era una colmena gigante donde cada abeja cree que el mundo es su flor. A las 11:55, Lucía ya estaba sentada en la segunda fila del público. Rostros expectantes, risas livianas, aire acondicionado que eriza piel. El conductor repasaba tarjetas, el invitado se ajustaba la corbata. El del centro, el licenciado, entró por el ala izquierda con auricular puesto y sonrisa de televisión. La cámara Cam 5 miraba justo desde arriba de donde Lucía estaba. Ella alzó la vista y vio el ojo negro que no parpadea.
El productor contó con dedos. 5, 4, 3, 2. Lucía apretó el estuche en su regazo, sintiendo dentro el latido mudo de su microcámara, y en el bolsillo del mandil, frío contra la tela, la credencial que la había traído hasta aquí. 1. La luz roja encendió en el set. Y en la cabeza de Lucía, al mismo tiempo, se encendió otra luz que decía ahora. Parte 3. El aplauso del público fue como un golpe de aire comprimido. Las luces del set encendieron con una intensidad que borró las sombras, y por un instante Lucía sintió que todo el mundo estaba mirando a otra parte. No a ella. No todavía. El conductor del programa sonreía como un actor en su papel más cómodo. El invitado, un funcionario de traje gris y corbata azul, tenía esa postura rígida de quien sabe que cualquier palabra puede costarle una portada. El licenciado, en cambio, parecía moverse con una confianza que no venía de la rutina, sino de la seguridad de que todo lo que iba a pasar estaba bajo su control. Pero Lucía ya no era la mesera del turno de la mañana. No allí. No ahora. La cámara Cam 5 estaba fija, silenciosa, sobre su cabeza. Lucía la había visto en el monitor del control room, estaba conectada, en vivo, pero sin etiqueta. Un ojo ciego para la producción, pero abierto para quien supiera dónde mirar. El tipo de error que nadie nota hasta que es demasiado tarde. El programa comenzó con lo habitual: saludos, presentación, una breve mención al tema del día. Nada de lo que se decía coincidía con la vibración subterránea que Lucía sentía en el estómago. Ella sabía que, en cualquier momento, el licenciado haría lo que había hecho en el café, girar la atención hacia él, marcar territorio con una sonrisa o una frase, humillar en público sin que pareciera más que una broma. El productor, desde su cabina, daba órdenes rápidas por el auricular. Cámara 1, abre, cámara 3, panea, cámara 4, listo en el invitado. Nadie mencionaba a la Cam 5. Y eso era lo que Lucía necesitaba. En su regazo, el estuche de lentes ocultaba la microcámara, aún encendida desde el café. La había colocado de modo que captara, sin que nadie lo supiera, el ángulo lateral del licenciado. Cualquier palabra, cualquier gesto, quedaría registrado. Pero no se trataba solo de grabar, se trataba de hacer que todos lo vieran al mismo tiempo. El primer bloque del programa transcurrió sin incidentes. Entrevista ligera, algunas risas forzadas, comentarios sobre la ciudad, el clima, las fiestas locales. Lucía permanecía inmóvil, como una estatua que respira. En su mente, repasaba el momento exacto en que debía moverse, debía coincidir con el cambio de cámara. Sabía que, cuando el programa volviera de la primera pausa comercial, el público estaría más relajado, la tensión bajaría, y allí era cuando el golpe sería más fuerte. A su lado, una mujer del público, rubia, pulsera de cuentas, le susurró: ¿Vienes por algo especial? Lucía la miró y sonrió apenas. Sí. Por algo que no se olvida. El productor marcó la pausa comercial. Música de transición, técnicos ajustando luces, maquillaje retocando al conductor y al invitado. El licenciado se inclinó hacia el funcionario y le dijo algo al oído. Lucía no escuchó las palabras, pero vio cómo el funcionario apretaba los labios y asentía, como quien firma un acuerdo que no le gusta. Faltaban 30 segundos para volver al aire. Lucía deslizó una mano al interior del mandil, sintiendo el borde frío de la credencial que aún guardaba. Un símbolo, un arma, una llave. 5, 4, 3, 2. La luz roja volvió a encenderse. El conductor dio la bienvenida de nuevo, pero antes de continuar, el licenciado se adelantó. Antes de seguir, quiero mostrarles algo divertido que me pasó esta mañana. Lucía sintió que el tiempo se ralentizaba.
Él sacó su teléfono, lo conectó al proyector del set y, sin esperar permiso, empezó a reproducir el video del café. El mismo donde ella pedía que no la grabaran. Las risas del público comenzaron a surgir, tímidas primero, más fuertes después. El licenciado comentaba en tono burlón: ahí está, la mesera más famosa del Alba. Un poco tímida, pero eso se cura. Lucía cerró la mano sobre el estuche. Su corazón latía al ritmo exacto que necesitaba. El licenciado estaba a punto de terminar su broma cuando la pantalla detrás de él parpadeó. Un corte de señal. Un segundo de negro. Y luego, en lugar de la imagen del café, apareció otra grabación, la de la microcámara en su mandil. El ángulo lateral, el audio claro, las frases sin filtro. Hoy lo sueltan. Ya quedó. No lo digas aquí, que luego graban todo. El silencio en el set fue absoluto. La sonrisa del licenciado se congeló. El productor gritó órdenes en la cabina, pero la Cam 5 ya estaba encuadrando la pantalla completa, transmitiendo en vivo al público del programa, y a todos los que veían desde sus casas. Lucía no apartó la vista de él. Sabía que, en ese momento, cada segundo contaba. Sabía que lo que venía después no iba a detenerse. Porque la grabación que todos estaban viendo, no era lo único que había traído. Parte 4. El silencio en el set duró apenas 3 segundos, pero en la cabeza de Lucía se sintió como una eternidad suspendida. La pantalla gigante mostraba todavía el rostro del licenciado en ángulo lateral, congelado en un gesto que no era de burla, sino de sorpresa genuina. El audio, limpio y claro, repetía: hoy lo sueltan. Ya quedó. No lo digas aquí, que luego graban todo. La mujer de la pulsera de cuentas, sentada junto a Lucía, murmuró un ¿qué es esto?, apenas audible. Un murmullo similar comenzó a recorrer el público, como una ola que crece sin romperse todavía. El productor, desde la cabina, gritaba órdenes para cortar la señal. Pero algo había salido mal, la Cam 5 no estaba conectada como las demás. No respondía al switch principal. Y mientras intentaban apagarla, la imagen seguía allí, fija, implacable. El licenciado dio un paso hacia el proyector, intentando cubrir la pantalla con su cuerpo. El gesto fue torpe, desesperado. Su voz, cuando habló, sonaba distinta. Esto es un montaje. Alguien está manipulando las cámaras. Lucía sintió un leve temblor en las manos, pero lo controló cerrando los puños. No podía moverse todavía. No podía revelar que era ella. Tenía que dejar que él cayera en su propio peso. El conductor, incómodo, trató de retomar el control. Bueno, señores, parece que hubo un problema técnico. Vamos a un corte. Pero no hubo corte. En lugar de eso, la imagen en la pantalla cambió. Ahora mostraba la grabación externa, la cámara de seguridad del canal apuntando a la fachada del Café Alba. Allí se veía a los 3 hombres entrando, luego a los 2 desconocidos saliendo del vehículo en doble fila, uno hablando por radio. Todo perfectamente sincronizado con el momento en que el licenciado recibía el mensaje que lo hizo sonreír. El público dejó de murmurar. Ahora había un silencio absoluto, cargado, denso. Se podía escuchar el zumbido de las luces del set. Lucía sabía que en cualquier momento alguien se acercaría a ella, que intentarían encontrar el origen de la transmisión. Pero también sabía que el golpe más fuerte aún no había llegado. En el bolsillo interior de su chaqueta, junto a la credencial, guardaba una pequeña memoria USB. Dentro, un fragmento de video tomado del archivo del sótano del canal. Un espacio que la mayoría del staff ignoraba, pero que ella había visto esa mañana, un sótano de archivo con estantes llenos de cajas, discos duros y cintas, y, en un rincón,
Una grabación de una puerta metálica marcada como restringido. Esa grabación mostraba algo más, al licenciado entrando allí con el mismo traje de ese día, cargando una carpeta gruesa bajo el brazo. Y unos segundos después, saliendo sin la carpeta. Lucía había configurado la Cam 5 para que, después de la grabación del café, proyectara automáticamente ese clip. Y así fue. La imagen cambió, mostrando al licenciado en el sótano, la carpeta bajo el brazo, mirando a ambos lados antes de entrar. Un hombre del público se puso de pie. Otro sacó el celular y empezó a grabar la pantalla gigante. La sala se estaba convirtiendo en un tribunal improvisado. El licenciado alzó la voz, nervioso. Esto es ilegal. Están transmitiendo material privado. Lucía pensó en todas las veces que él había dicho relájate o es solo para el grupo mientras grababa a otro sin permiso. Sintió un calor en el pecho que no era miedo. Era justicia. 2 guardias de seguridad entraron por el lateral del set, buscando entre el público. Uno de ellos miró hacia donde estaba Lucía. Ella bajó la mirada, pero no se movió. Sabía que moverse sería como levantar una bandera. El conductor intentó otra vez. Vamos a una pausa comercial. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. El funcionario entrevistado, que había estado callado todo el tiempo, tomó el micrófono y dijo: Yo sé qué es esa carpeta. El murmullo volvió, más fuerte. El funcionario miró al licenciado directamente. Usted no debía tener acceso a esa sala. Y lo que se llevó ese día, es prueba de una investigación en curso. La cámara Cam 5 captó el rostro del licenciado en primer plano, la mandíbula tensa, las sienes marcadas, las manos apretando el atril. Lucía sintió que era el momento. Aflojó la cremallera del estuche de lentes y dejó que la microcámara grabara el plano final desde su regazo, el licenciado, expuesto, frente a un set entero y millones de espectadores. Pero aún faltaba el último movimiento. Y ella estaba a punto de hacerlo. Parte 5. El murmullo del público se volvió un ruido constante, como el rumor de una ola a punto de romper. Los guardias dudaban entre acercarse al licenciado o seguir buscando en las gradas el origen de la transmisión. El conductor, visiblemente incómodo, evitaba mirar a la pantalla gigante donde aún se repetía la imagen del sótano. El funcionario no bajó el micrófono. Su voz era firme, grave, y en cada palabra había una carga que ninguno de los presentes parecía capaz de interrumpir. Ese archivo, dijo, señalando la imagen congelada del licenciado con la carpeta, es parte de una investigación sobre desvío de recursos y manipulación de contratos públicos. Un silencio tenso siguió a sus palabras. El licenciado intentó sonreír, pero la expresión se le quebró en mitad del gesto. Con todo respeto, usted no sabe de qué habla. El funcionario no se inmutó. Lo sé. Porque fui yo quien ordenó poner esa cámara en el sótano. Un murmullo más alto recorrió la sala, esta vez con exclamaciones cortas, como si el aire se llenara de chispas. El conductor miró al productor buscando instrucciones, pero en la cabina nadie parecía tener el control. La Cam 5 seguía transmitiendo, y cualquier intento de cortar la señal solo conseguía un parpadeo antes de que volviera la imagen. Lucía se hundió un poco en su asiento, pero no para esconderse, estaba midiendo el momento. Su microcámara seguía grabando todo, y cada palabra de esa conversación se guardaba también en el disco del canal al que había transferido su archivo esa misma mañana. Uno de los guardias se acercó finalmente al licenciado, hablando en voz baja. Él negó con la cabeza, con un gesto brusco, y dio un paso al frente hacia el público. Esto es una trampa, dijo. Una manipulación en vivo. Quien sea que esté detrás de esto, se está jugando la cárcel. Lucía sintió que esas palabras eran para ella, aunque él no supiera aún dónde estaba.
El calor en su pecho se mezclaba con un frío que bajaba por la espalda. Pero no tembló. El funcionario volvió a intervenir. ¿Quiere que aclaremos si es una trampa? Porque hay una forma muy fácil. Llame ahora mismo al archivo, pida que abran la carpeta y enseñen lo que hay dentro. El licenciado no respondió. Una gota de sudor le bajó por la sien. El público, que hasta hacía minutos estaba allí para aplaudir un programa de variedades, ahora parecía parte de un juicio improvisado. Varios sacaban sus celulares para grabar, otros miraban alternando entre la pantalla gigante y el hombre de traje negro. Lucía abrió discretamente la cremallera de su mochila y, sin sacar la mano, palpó la memoria USB. La imagen que contenía, sincronizada con el resto del material, podía volverse viral en minutos. Solo necesitaba que alguien lo hiciera público, y que no fuera ella directamente. De pronto, la pantalla cambió de nuevo. El code del sótano dio paso a una secuencia que nadie esperaba. Tomas internas del café, captadas por la microcámara, pero ahora acompañadas por una ampliación del audio donde se escuchaban frases claras que antes quedaban ahogadas por las risas. El paquete ya está en el sótano. ¿Seguro que lo sueltan hoy? Si no lo sueltan, lo hacemos nosotros. El público reaccionó con un murmullo más agudo. El funcionario se volvió hacia el conductor. No hay más que decir. Esto ya no es televisión, es evidencia. Uno de los guardias habló por radio, y en cuestión de segundos, 2 hombres más entraron al set. El licenciado dio un paso atrás, pero otro guardia le cerró el paso. Lucía sintió un cosquilleo en la nuca. El momento estaba llegando. Si daba el siguiente paso, ya no podría deshacerlo. Se inclinó hacia la mujer de la pulsera de cuentas y le susurró: cuando todo termine, revise esto. Y compártalo. Depositó la memoria USB en su mano cerrada. La mujer la recibió sin hacer preguntas, como si hubiera entendido que esa pequeña pieza de plástico pesaba más que cualquier cosa que se dijera en ese set. El licenciado, ahora rodeado por 3 guardias, intentó hablar. No pueden hacer esto en vivo, pero su voz se perdió bajo el sonido de un nuevo aplauso, espontáneo, que comenzó en una esquina del público y se extendió como un incendio. Lucía no aplaudió. Se levantó despacio, ajustó la mochila en su hombro y empezó a caminar hacia la salida. A cada paso, sentía que el aire se volvía más liviano y que la presión en el pecho se transformaba en otra cosa, una certeza. No había terminado. Afuera, el mundo todavía no sabía todo. Pero estaba a punto de saberlo. Parte 6. El aire frío del pasillo golpeó a Lucía en el rostro como una bocanada de agua después de contener la respiración demasiado tiempo. Caminó con paso firme hacia la salida lateral del edificio, siguiendo el eco hueco de sus propios pasos sobre el piso de baldosas. Detrás de ella, el set todavía ardía en voces, órdenes y el ruido metálico de sillas moviéndose. No volteó. No quería grabar el final con sus ojos, sino con la certeza de que ya estaba todo capturado donde debía, en las cámaras, en los celulares del público, en la memoria USB que ahora viajaba en la mano cerrada de una desconocida que había entendido su papel sin pronunciar una palabra. La salida lateral daba a una calle angosta, flanqueada por muros altos de concreto. Allí, un grupo de técnicos fumaba, ajenos a la tormenta que se desataba dentro. Uno de ellos la miró, como reconociendo que no pertenecía a ese lugar, pero no dijo nada. El humo de los cigarrillos se enredó con el vapor que escapaba de una coladera. Lucía cruzó la calle y se internó en una avenida secundaria. El tráfico era espeso, pero el ruido de motores y claxonazos la hizo sentirse a salvo. La ciudad, indiferente como siempre, no se detenía por la caída de un solo hombre, aunque ese hombre hubiera creído que la controlaba. A 3 calles del canal, su celular vibró. Número desconocido.
contestó sin decir nada. No sabes con quién te metiste, dijo una voz grave. Reconocía ese timbre, era él. El licenciado. No, respondió Lucía, con voz serena. Tú no sabías con quién estabas grabando. Colgó. No necesitaba más. El semáforo cambió a rojo. En la esquina, un grupo de vendedores ambulantes ofrecía agua, dulces y cargadores de celular. Lucía compró uno de los cargadores y lo conectó a su viejo teléfono. Abrió la carpeta donde estaba la grabación original y la subió a una nube segura, con una clave que solo ella conocía. En la descripción escribió: no es un montaje. Es la verdad, completa. Programó la publicación para que, si no la cancelaba en 24 horas, el archivo se hiciera público automáticamente. En ese momento, un mensaje entró de su hermana: ¿eres tú la que salió en el canal? Vi algo en redes. Lucía sonrió. No por la pregunta, sino porque sabía que, para cuando respondiera, la historia ya no le pertenecería solo a ella. Caminó hasta un café pequeño, pidió un americano y se sentó junto a la ventana. Desde ahí, podía ver un televisor encendido al fondo del local, transmitiendo un noticiero. El titular en letras rojas decía: escándalo en vivo, transmisión revela pruebas en investigación. Las imágenes mostraban al licenciado escoltado por guardias, su rostro rígido, el funcionario declarando ante cámaras, y un extracto de la grabación donde él decía: si no lo sueltan, lo hacemos nosotros. El presentador hablaba de posibles cargos, de la reacción en redes, de cómo en cuestión de minutos los clips se habían vuelto virales. Millones de reproducciones, etiquetas que no dejaban de subir en tendencias. Lucía sostuvo la taza con ambas manos. Sentía el calor atravesarle los dedos, pero lo que de verdad la mantenía encendida era la idea de que, por una vez, las reglas habían cambiado. De que la gente como ella, los que servían café, los que barrían, los que nadie escuchaba, podían ser también los que prendían la luz donde otros solo querían oscuridad. Miró su celular. La cuenta atrás para la publicación automática marcaba 23 horas 51 minutos y 8 segundos. Bebió un sorbo de café y pensó que, si él o cualquiera intentaba frenarla, tendría que hacerlo en público, frente a todos, igual que había hecho él aquella mañana. Afuera, la tarde empezaba a bajar la luz. La ciudad seguía moviéndose, indiferente y viva. Lucía dejó unas monedas en la mesa y se levantó. Antes de salir, se detuvo un segundo, mirando su reflejo en el vidrio de la puerta. No sonrió. No hacía falta. Ajustó la mochila en el hombro, empujó la puerta y dejó que el ruido de la calle la envolviera. El mundo no había cambiado del todo. Pero para él, ya no había vuelta atrás. Mientras se mezclaba con la multitud, pensó en la frase que ahora sería su escudo, su advertencia y su verdad. Si quieren callarme, van a tener que hacerlo con todos mirando. Fin.